política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. La guerra contra el fentanilo, y yo diría o aportaría un apartado, la agresión en contra de los periodistas en México. ¿Qué tanto es político? ¿Qué tanto es policíaco? ¿Qué tanto es criminal? Alejandro, volemos ese cocodrilo. Sí, mira, yo creo que tiene un poco de todos los ingredientes este tema, sobre todo el tema del fentanilo. Es un tema muy politizado, pero lo que también es cierto es que es un hecho real. O sea, hay infinidad de muertes en Estados Unidos por esta eh, crisis, ¿no? O sea, pandemia prácticamente Bueno, estábamos hablando de este consumo. laboratorio descubierto En en la, Falkland, Colombia exacto, en Británica. Canadá, en el Pacífico canadiense. Bueno, anotando esto, es decir, es un gran laboratorio en Canadá. Luego hubo este decomiso de fentanilo en Sinaloa, en Guasave, si no estoy recordando mal. 1100 kilos. Pues entre 1100, 1500, Sí, por ahí. depende la fuente, pero bueno, parece que con ambos hechos, Ajá. México y Canadá, pues finalmente están cediendo algo de razón, no solamente a los argumentos de Donald Trump, sino también, pues esto puede leerse como una reacción ante la presión enorme que están ejerciendo los duros que van a controlar todo el espectro de gobierno e instituciones en los Estados Unidos. Pero, pues bueno, tú estuviste, y esto ya lo hemos comentado en un podcast anterior, estuviste en Sinaloa justo en los inicios de pues estos madrazos que se están dando por allá, que, ojo, hay facciones, hay clanes familiares que están confrontándose entre sí luego de la captura, traición Claro. hacia la figura de Ismael Zambada, pero pues también hay mucho componente político, policíaco, criminal. Ahí, cuéntanos un poco de tu trabajo, de tus lecturas y para qué demonios fuiste a Sinaloa. Mira, en realidad el propósito de ir a Sinaloa no tenía nada que ver con esto. O sea, yo lo que fui es a rescatar algunas viejas historias que tenían que ver con el tema del tráfico de drogas. A mí me interesaba rescatar las historias de algunos personajes en específico y de algunos episodios en específico. Y se da en este contexto. Yo estaba en México y bueno, me lancé a Sinaloa. Estuve como, no sé, me acuerdo, yo creo que unos 5 días. O sea, no fue Bueno, mucho. hay que decir a la audiencia que tú radicas en Madrid. Sí, radico en Madrid. Fuiste corresponsal de Proceso los últimos 17 años Exacto. y chilango de cepa, chihuahuense por adopción, Así es. periodista porque no te quedó de otra. Así es. Había que comer de algo. Pero bueno, Exacto. el rollo es de que de qué es lo que vi yo en Sinaloa. Eh, Efectivamente hay un gran, digamos, arista del negocio de estos grupos del crimen organizado, pues es el tema del fentanilo. Eso está claro. O sea, digamos que es una de las facetas de sus distintos negocios, ¿no? O sea, son empresas, a final de cuentas, criminales, pero empresas. Y estos son empresarios, criminales, pero empresarios. Y lo que me comentaba gente que ha estado también siguiendo mucho el caso, estos temas, es que cuando empezó la presión después del Culiacanazo, que el personaje sí era un personaje importante, digamos, en su grupo, porque él tenía bajo su atención una buena cantidad de los laboratorios de producción de fentanilo de la facción de los hijos de Guzmán Loera. Uh-huh.
Y obviamente el segundo golpe, el segundo culiacanazo, digámoslo así, ya fue una operación más cuidada, ¿no? O sea, fue más organizada, y no el fiasco que fue la primera, ¿no? Sí, Y hubo una carta que se dio a conocer que en teoría es de los hijos del Chapo Guzmán, de donde Guzmán, ellos, sí. esto ante la presión que estaba ejerciendo el Departamento de Justicia en Washington y particularmente la DEA, ¿no? La DEA, que también es un organismo que está extremadamente politizado en este momento y que inició también una campaña eh, mediática, informativa, política en contra de México por los roces que tuvo todo el tiempo con el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, sí se empezó a ejercer más presión sobre los hijos del Chapo, ¿no? O sea, los chapitos. Y lo que sí me dicen es que sí hubo una especie de orden de que se le bajara la producción. Sin embargo, la otra facción, el otro clan, digamos, el Mayo Zambada, ellos continuaron produciendo de manera así brutal, ¿no? Hay que decirlo también, no son los únicos, o sea, hay un montón de productores y traficantes dedicados, ¿no? De Sinaloa y de otros lugares, incluso algunos que son gente muy poco conocida y siguen introduciendo drogas a Estados Unidos. O sea, es real que hay una ruta del fentanilo de México a Estados Unidos, vía Arizona, vía California. Digamos, son los dos puntos más importantes de entrada. Pero Estados Unidos lo ha politizado demasiado porque aunque ellos dicen que ya no se produce fentanilo en Estados Unidos, los hechos dicen lo contrario. O sea, en Estados Unidos también hay laboratorios de fentanilo. No todo el fentanilo entra por Estados Unidos. Y No, no, también, como los hubo en su momento de crack. Sí, exactamente. Y ya era bien conocido también que Canadá era un productor de fentanilo también, y que estaba entrando de China justamente por la Columbia Británica, ¿no? Los precursores para la producción de esta droga que sí, que es diez aparte los mil veces, contenedores marítimos, sí, que es 10,000 veces más potente que la morfina, ¿no? O sea, eso es real. sí, sí, sí. Y Entonces, Vancouver tiene su propia cuota de adictos al fentanilo, que es claro, impresionante, igual que Filadelfia, igual que Nueva York, que Los Ángeles. Eh, yo eh, leí que habían 44,000 muertes en Canadá por fentanilo. sí. Entonces, digamos que también tiene no solamente producción, sino pues también adictos, ¿no? Al fentanilo. A ver, Entonces, pero digamos, qué pasa con el consumo, qué pasa con el consumo de fentanilo en Sinaloa? ¿Viste? ¿Qué te dijeron las personas con las que hablaste? no hay consumo, no, la gente se sigue metiendo coca y sobre todo coca, güey. O sea, no, no es un problema. Yo creo que el problema está más en la zona de Baja California y quizá en Juárez. O sea, yo creo que son las grandes ciudades o esta zona donde hay casos de consumo de fentanilo. Digamos, en Sinaloa no circula como droga de consumo, eh, este, Ujú, así habitual, ¿no? Ahora, ujú. lo que llama la atención y esto, digamos, robustece esto que te decía yo de que hay muchos otros grupos que también producen, es que, por ejemplo, lo que se sabe hasta ahora, o lo que se ha dicho hasta ahora, es que estos últimos 1,100 o 1,500 kilos que aseguraron ahora con Harfuch, Omar García Harfuch a la cabeza, pues son del tipo que le llaman el Chapo Isidro, que es Ujú. de una facción totalmente distinta a la del Mayo y distinta a la
los hijos de Guzmán Loera, ¿no? Que es, digamos, un personaje que creo que es de los Mochis y está, digamos, más en la facción de lo que queda o digamos, las secuelas de los Beltrán Leiva, ¿no? Que pues ya prácticamente están, los hermanos están, pues, o muertos o detenidos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo vi eso. Sí, sí es cierto que había un momento de tensión altísimo. Yo de hecho estuve los días, hasta un par de días antes de que empezara pues, todo este desmadre, ¿no? De la Ujú. confrontación. Y lo que también me decían es que los, eh, los hijos de Guzmán Loera estaban entrando en otras actividades, ¿no? Que no solamente era el fentanilo. Eh, estaban eh, haciendo mucho pues, trabajo por ejemplo, cuando la venta de la pesca de la totoaba, ¿no? La zona Sí. del Golfo de Baja California y otras actividades que estaban dejando de recibir por el tema del fentanilo, porque es que realmente sí había una presión muy fuerte sobre ellos. Pero bueno, el tema fue que se produjo esta entrega de atención a lo que haya sido del Mayo Zambada y pues esto alteró todo el cuadro de equilibrios que había en Sinaloa y en ese momento me acuerdo que me comentaron que el impasse que había en esos días que yo estuve ahí es porque estaban esperando que hubiera una segunda audiencia en El Paso, Ujú. en el tribunal, porque eso daría un poco pie a interpretar si el Mayo iba posiblemente a colaborar o no a colaborar, ¿no? Entonces, cuando él acepta el traslado a Nueva York, es cuando precisamente empieza ya el desmadre, ¿no? O sea, coincide con, lo cual sí tenía cierta lógica a esta gente que me lo explicaba, ¿no? Ujú. Entonces, repito un poco, sí es un fenómeno real, es digamos, en el modelo de negocios de los grupos criminales, es una entrada significativa de ingresos. Es un gran negocio el tema del fentanilo. Es muy fácil de transportar, eh, no como, pues como era el caso de la marihuana o incluso de la cocaína, ¿no? Que eran eh, grandes cargamentos. Pues más Estos, voluminoso, sí. claro, entonces estos son unas pastillas que tú puedes llenar en cualquier bolsa o una cantidad importante de la droga, de fentanilo, y poderla pasar por la frontera. Eh, ¿Qué sucede después de que efectivamente hay una presión desde Washington, primero durante este gobierno con Joe Biden, sobre México, pero todo se focaliza en México? De hecho, llegué a ver alguna nota donde hablaban de este texto del New York Times que decía en estos días pasados que el cártel de Jalisco estaba eh, Reclutando a los re- estudiantes de química. exactamente reclutando estudiantes de química y, y que no había habido mención del New York Times y de otros medios al gran laboratorio, que realmente es un gran laboratorio, el de Falcon Columbia Británica, el de Canadá. Es más, yo no he visto un laboratorio en fotografías, digamos, o sea, de los que se han No, asegurado pero es que mira, en México, eso lo sabemos. Sí. tan grande como el de Canadá. No, pero es que mira, la prensa gringa es una prensa muy facciosa, eso lo sabemos. Sí, Digo, desde los años 80, 90, digo, grandes periodistas, corresponsales de los grandes cabezales estadounidenses, pues han hecho esta cobertura del narco desde los claro. tiempos
de Miguel Ángel Félix Gallardo, de los tiempos del plantío en Búfalo, Jiménez, Amado Carrillo, etcétera, etcétera, ¿no? El Zorro de Ojinaga, Pablo Acosta, Pablo Acosta. Y siempre le hacen, pues, no necesariamente que le hagan al pendejo, pero el tema en casa, el tema hacia el interior de los Estados Unidos, cuando lo han llegado a mencionar, siempre lo hacen atribuyendo estas fuerzas operativas del cártel X, del cártel Y, Sí. pero pues no hay una cobertura y no es porque no puedan, no quieran, sino porque simplemente también la prensa estadounidense juega sus propios intereses, ¿no? Sí. Y digo, yo no hablaría tanto de, digo, porque también desde la parte mexicana siempre ha dicho, ¿y por qué no investigan a los cárteles estadounidenses? Vamos, porque yo ni siquiera me gusta hablar de cárteles en la parte mexicana, ¿no? Hay redes, hay clanes, hay grupos criminales, desde luego. Así es. Pero si la droga entra por la frontera común, que también es un punto debatible, porque es algo que jamás ha demostrado Estados Unidos, solamente lo dice, y pone como puntos de referencia una cifra a otra que fluctúan millones de dólares y millones de tonelajes también. Claro. Y nunca hablan de sus literales, ¿no? Digo, es más, incluso la frontera, incluso en la frontera con Canadá, hasta recientemente con Donald Trump se ha comenzado a mencionar, ¿no? Pero nunca se hizo en un contexto de operaciones criminales, que incluyeran también, pues, a operarios en ese país. Ahora, fíjate, ahorita mencionabas una cosa, es que hay mucho, evidentemente hay una operación criminal, eso sería una necedad obviarlo, pero también existe un manejo faccioso, político, con mucho interés, no solamente de Estados Unidos, sino dentro de las propias estrategias institucionales del lado mexicano. Mira, el año pasado anduve en Juárez cubriendo un trabajo justamente sobre el tema del fentanilo. Es decir, había o no, porque en diciembre del 2023 hubieron, bueno, esa parte del fin de año, las semanas finales, hubieron una serie de asesinatos, abriendo 2024 también, una serie de asesinatos atribuidos a la penetración del fentanilo, y se hablaba que era por consumo, venta, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se ha colocado en la frontera de Juárez con El Paso como la joya de la corona, ¿no? Es un paso natural del comercio desde antes de que México era México y Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, mira, hablé con autoridades, con jefe de la policía local, con especialistas, analistas del fenómeno criminal de los últimos años, pero sobre todo hablé con usuarios y vendedores de drogas sintéticas, ¿no? Con uno de ellos, usuario de crack, de fentanilo, ex convicto por homicidio, sostuve una conversación poco más de una hora en su casa, en un fraccionamiento que se llama Safari 2, que esto lo menciono porque es la colonia en Ciudad Juárez con mayor consumo y movimiento per cápita de crack, y eventualmente se habló de consumo de fentanilo, ¿no? Pero bueno, este tipo que fue asesinado unas 5 o 6 semanas después de esa larga conversación que tengo grabada y que ya estaremos preparando un especial mucho más amplio con entrevistas de cara a lo que viene en Volvemos a ese cocodrilo. No solamente me dio una gran lección sobre las diferencias palpables entre los consumidores de crack y entre los consumidores de fentanilo, ¿no? Por hablar de las drogas sintéticas, sino que también me ilustró bastante de algo que siempre hemos venido manejando nosotros dos desde hace por lo menos un cuarto de siglo,
que es cómo se ha entretejido la fuerza de seguridad del Estado en estas redes de distribución, tráfico de drogas, ¿no? Y bueno, pero había un dato curioso, porque él me decía que, haciendo referencia a lo que había sucedido unos años atrás, 5, 6 años atrás, se habían dado una serie de asesinatos de vendedores de crack, porque había células del crimen, parte de la red criminal que opera en esa ciudad, que no quería que se consumiera crack en la zona, pues porque se mueren muy rápido, ¿no? Y se les acaba la clientela. Claro. Pero Juárez es una cantera tan provechosa en términos de consumo, no solamente de drogas, sino de alcohol, de todo lo que encierra el tráfico de drogas, personas, armas, etcétera. Es una ciudad apocalíptica en más de un sentido, porque ha habido una degradación en forma gradual, sostenida, que nace del modelo económico, etcétera. No nos vamos a meter a hacer tesis ahí. Pero fíjate, fue muy interesante porque, hablando con el jefe de la policía local, que me presume un cuerpo de seguridad a la vanguardia, como no hay uno en México, etc., etc., muy mal asesorado, porque de pronto él me hablaba del fentanilo como si fuera la droga más cara del mundo, que era imposible de que se comprara en Juárez, cuando es justamente todo lo contrario. Es lo contrario. Es lo contrario, sí. Entonces, sí. O el tipo pensó que estaba hablando con un pendejo, con un imbécil, ¿no? Claro. O alguien le pasó tarjetas informativas de un tema que desconocía. Bueno, el caso es que él me dibuja un panorama en el que de pronto, de la noche a la mañana, desaparece el tráfico de fentanilo por esa frontera, y de cómo unos meses atrás, estaba hablando de un alto consumo que iba expandiéndose de manera vertiginosa los meses previos. De pronto esto se para, esto se desvanece como por acto de magia, y luego me anuncia que está por llegar un operativo militar que va a acercar esas colonias en donde presumiblemente se vendía y se almacenaba fentanilo y crack. Entonces, básicamente me estaba anticipando una virtual zona de ocupación en alguna de las colonias más conflictivas y más pauperizadas en la ciudad, que a final de cuentas no sucede. Y no sucede no por él, no por la autoridad local, sino algo operó en el mando militar, ¿no? Ahora, ¿por qué no se consume fentanilo en México? Bueno, pues ahí pueden existir unas 3, 4 hipótesis, pero el punto no es ese. El punto es que, bien, aquí, contrario a lo que sostuvo durante mucho tiempo el expresidente López Obrador, desde luego se produce fentanilo, pero también se produce, no sé si en una mayor proporción, en los Estados Unidos y desde luego en Canadá. Entonces, claro. Es allí cuando tienes ese panorama en donde se puede entender dos cosas: el ánimo de presión que ha ejercido, no ahora, acuérdate que antes había estas certificaciones a las actuaciones, ¿no? Desde los tiempos de Reagan, para sentar a los funcionarios del gobierno mexicano, claro, pues a proceder con las agendas que interesan a Estados Unidos. Pero también hay que decir, hecho, hay mucho político bastante ignorante en el Congreso estadounidense, ¿no? De hecho, de alguna manera lo comentaba en nuestro último episodio
Samuel González, Claro. Ruiz, en el sentido de que, digamos, el tema del fentanilo sí es un problema, ¿no? El tema de la migración, pues es más un discurso de alguna manera también, pero digamos político. Pero ¿en qué les beneficia a ellos? Eh, Ellos estaban frente a un fenómeno que les está afectando, que efectivamente sí hay muchas muertes por consumo de fentanilo, y sí tienen un problema de salud muy cabrón. ¿Cuál es el problema? Que no tienen tampoco una estrategia para atenderla. El problema de salud que ellos tienen, o al menos no es lo suficientemente efectiva, ¿no? Está claro, es una población con altos niveles de adicción, ¿no? Y por otro lado, es el tema perfecto para en un proceso electoral atacar a México y poner contra las cuerdas a México, digamos, ahora con la llegada primero con Biden, pero sobre todo ahora con la llegada con Trump, pues va a ser un gran tema para ellos, ¿no? O sea, para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, a mí me llamó mucho la atención lo de este último decomiso. No le quiero restar, digamos, el valor que pudiera tener que lo consiguieron decomisar, ¿no? Una cantidad tan elevada, pero eh, digamos, a ver qué más información sale, porque también hay cosas que se me hacen un poco sospechosas. ¿Quién tiene en su poder pues, más de 1 tonelada de fentanilo en un estado donde se están eh, partiendo la madre de dos grupos, ¿no? O sea, digo, se me hace un poquito raro, pero bueno, a ver qué se sabe más. Este, Ahora el tema, pues lo han politizado tanto algunos congresistas muy ultraconservadores alrededor de Trump, que ya ves que son los que como uno de sus planteamientos es que hay que invadir a México, que hay que mandar fuerzas especiales y drones y tal, ¿no? Es decir, el discurso, la narrativa de guerra les viene súper bien en el aspecto político, ¿no? Entonces, Ujú. es muy explotable, ¿no? Para ellos pues yo creo que a Trump eso lo benefició mucho, ¿no? O sea, tomar siempre como punching back a México, ahora no nada más por el tema de migración, sino también por el tema de fentanilo. Pero Ahora, bueno, en el Inter o dentro de todo esto se encierra también otro tema igualmente polémico, que es la agresión hacia los periodistas mexicanos, ¿no? De tal forma que México es considerado el país más letal, el país que sí, no está en guerra más letal para ejercer pues el oficio. sí, Um, bueno, no sobra decir que en su momento, pues tú has sufrido varias agresiones, ¿no? Desde los 90 pues sí, tú también, güey. hasta, bueno, sí, y bueno, digo, eso fue lo que hace 17 años Gracias. te hizo emigrar a España Sí, en una forma también de que la revista Proceso cubre tu integridad, ¿no? así es. Pero bueno, ahí también hubo unas cosas medio extrañas, ¿no? Fue la gente de Genaro García Luna a hablar con los directivos de la revista para decirles que Sí, ellos tenían información sensible de que un grupo criminal de Michoacán te quería dar piso, ¿no? así es. Y pues entre nosotros hablándolo y ya posteriormente eh, eh, analizando con calma las cosas, pues digo, todo parece indicar que más bien quienes querían que estuvieras fuera del país era la propia puta Policía Federal de García De Luna. García Luna. Entonces, es aquí donde las cosas se complejizan, ¿no? Es Sí, decir, porque las agresiones, y ya no vamos a hablar de tu caso, o de mi caso, o X, sí, sino de cómo hay muchos periodistas, hay muchos compañeros asesinados, amigas, amigos nuestros muy queridos, pero también una multitud que, digo, algunos también de entidades donde hemos trabajado durante años y conocemos un montón de gente
que, pues digo, primero te sorprendes que estén contabilizados como periodistas, ¿no? Y número dos, después hay mucha mamada de muchos compañeros, ¿verdad? Diciéndose amenazados de muerte y que no sé qué, porque también Sí. se volvió sexy, ¿no? Eso es Venderte lo que como te un iba a decir. periodista bajo amenaza. Pero bueno, pues acaba de existir un caso, digo, para el día que estamos hablando sobre este tema, reciente, ¿no? Y en el marco de la FIL en Guadalajara. Pero la pregunta es, ¿qué tanto también gremialmente, vamos, se ha hecho de esta violencia una actividad, número uno, para lucrar, ¿no? Ujú. Para bajar fondos, Mucho. para presumir o para señalar a un gobierno o a otro, eh, y en vez de gremialmente, repito, hacer una investigación profunda sobre cada uno de los casos, pues se ha terminado por autovictimizarse Ujú. en el mejor de los casos, eh, y las agresiones siguen, o sea, son reales, Sí. ¿no? Muchas son auténticas represalias hacia el ejercicio periodístico, pero muchas otras no. Entonces, vamos, esto también entra al terreno de lo político, de lo criminal, de lo institucional, ¿no? Porque también aquí se cruzan un montón de vías. Pero vamos, volvemos al núcleo de la acción en donde pues es una de las matrices del narcotráfico en México, que es Sinaloa. Has estado allí un montón de veces. Este, desde luego, hay muchos cuates tuyos que te hablan de manera cotidiana, que se comunican contigo de manera cotidiana, pues contándote la vida rutinaria de los periodistas en esa entidad, pero pues me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esto. Mira, yo hay una cosa con la que siempre me quedo pensando, que es, no sé hasta dónde tengo razón o no tengo razón en esto, pero eh, yo me acuerdo cuando a mí me costaba todavía llegar a vender en Ujú. proceso algunos materiales. Es decir, cuando digo vender es ofrecerle a mi director, que era en ese entonces ya Convencer al editor, sí. convencer a don Julio o a Rafael Rodríguez sobre algunos temas, porque se veían como temas muy lejanos. Y uno era el tema del narcotráfico. Y me acuerdo que, Sí. por ejemplo, creo que en México, sobre todo en la prensa de México, yo siento que se empezó a tomar un poco más digamos, era cíclico, ¿no? O sea, pasaban algunos eventos y sí se publicaban, evidentemente. Búfalo, Caro Quintero, todo eso, sí. Pero como que Ujú. cuando se empezó a tomar un poco más de conciencia, tengo yo la impresión, es cuando es aquel atentado contra Amado Carrillo Fuentes en En el el, 8A Valley High, que era un en el Valley High. restaurante que Ujú. estaba en Mero Insurgentes y creo que cerca de Barranca de Muerto, por ahí. Sí, por Es ahí. decir, o Río Misco, no me acuerdo. Pero bueno, el hecho es de que es como que siento que ahí como que los medios empiezan a tomar un poco más de conciencia sobre el tema. Y tú ves ahora que, bueno, pues están todos los medios llenos de expertos o que se plantean como expertos, pero Ujú. digo, doy este contexto, pero por lo que quiero decir es que siento que cuando fue el tema de la famosa guerra contra el narco de Felipe Calderón, se volvió pues un gran tema que todo el mundo quería reportear. O Exacto. que de manera voluntaria o de manera involuntaria, porque si tú estabas en Michoacán, eres un reportero de Michoacán, pues el tema te iba a llegar sí que sí, sí o sí, de una u otra manera, ¿no? O sea, ibas a tener que entrar al tema, o lo fue para la gente de Tamaulipas, colegas que yo me acuerdo de algún caso de un reportero de Tamaulipas que escribía de deportes y lo levantaron porque había escrito en contra de un club de un barrio que era apoyado por los Zetas, ¿no? Entonces, o sea, eran cosas muy increíbles. Lo que te quiero decir Se con volvió algo eso, muy bizarro. Sí. sí, entonces a mí me da la impresión,
con esto no quiero eh, eh, pretender como que uno sí es experto y los otros no. No, no, no. O sea, pero siento que fue un tema que llegó como de manera muy abrupta a la cobertura y se volvió un tema pues atractivo. No, pero mira, pero sobre todo, Pero espérame, nomás déjame terminar la idea. Siento que había colegas que no habían hecho coberturas previas y a veces había ciertas cosas que tienes que tener un poco en cuenta, que a veces hay que irse con pies de plomo en ciertos temas y saber un poco cómo entrarle a algunos temas, ¿no? No puedes llegar y soltar toda la información y entonces siento que hubo algunos casos de gente que fue agredida o asesinada que pues pisó la granada, ¿no? De alguna manera con sus coberturas. Y por sí, otro lado, también es cierto que pues las agresiones vienen de las propias autoridades, una buena parte, ¿no? O sea, no sé, hay un montón de porcentajes que da gente, pero no sé si de 6 de cada 10 son en realidad autoridades que están implicadas con redes criminales de alguna manera, ¿no? mira lo que pasó, y esto es sin ánimo de chingar a nadie, pero sí hubo un, hay una utilización, porque sigue habiéndola, de muchas y muchos periodistas mexicanos con el tema de la cobertura criminal. O sea, ciertas, por no decir que en la red completa de fundaciones que apoyan al periodismo independiente, en México, como lo han hecho en Centroamérica, en Sudamérica, en Oriente Medio, en África, pues es la misma, ahora sí que es el mismo cartel de fundaciones que se lavan a través del Departamento de Estado y que finalmente terminan alentando este tipo de investigaciones, ¿no? Mediante premios, donativos, concursos, fondos para generar este tipo de periodismo que investigue sí o sí temas de corrupción institucional que esté estrechamente ligado o que caiga dentro de este amplio abanico de lo que es crimen organizado. Y se hace pues con un propósito muy claro, ¿no? Ese es un trabajo de inteligencia que le sale sumamente barato, ¿sí? Claro. Y que si tú te fijas, cuando hace uno la revisión de muchos de los periodistas que han publicado libros o incluso se la mantienen escribiendo sobre el tema, lo hacen medidos con una misma vara, con una misma narrativa, porque también muchos abrevan de las mismas fuentes, ¿no? Claro. Y termina siendo como pues estas marionetas que sin saberlo o sabiéndolo, pues se terminan haciendo chamba o eco, son cajas de resonancia de los intereses de agencias como la DEA, como el Sí, hay FBI, como mucho como los propios intereses del... Sí, periodismo de alfombra, ¿no? Que le llaman, de sí, premios y sí. de, bueno, de Digamos, esas. si nos queremos poner míticos y fantásticos, serían como las cajas de resonancias del niño Fidencio, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no hay en una amplia eh, eh, producción periodística, documentales, incluso textos académicos que abordan el tema del narcotráfico, no hay estas lecturas profundas, estos contextos eh, que permiten tejer una realidad mucho más amplia o más precisa sobre los intereses que se ciernen en torno a la actividad criminal, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, hablando en su momento con varias colegas, con cuates, amigas, defensoras de los derechos humanos, siempre hablamos, porque hay otras características también en muchos compañeros, compañeras de la prensa, ¿no? Y es ya estamos hablando en términos mucho más amplios, ya decía esto ahorita de la
cobertura de los periodistas que cubría, por ejemplo, deportes, cosas así. Bueno, ok. El asunto es que hay también un gran déficit de conocimientos, no solamente técnicos, sino prácticos, en la manera o al momento de ejercer el oficio periodístico. Y hay una pauperización. Yo en su momento escribí un tema que me fundió The Nation Institute. Nadie quiso publicarlo porque yo propuse cubrir el tema de la violencia que se ejerce contra periodistas a partir de los propios intereses de los dueños de los medios de comunicación, que también son unos hijos de puta, en su mayoría, ¿no? Corruptos, parte del sistema criminal, y que son quienes primero violentan a los compañeros y a las compañeras, con unos salarios de miseria, o simple y sencillamente, como varios medios del sur del país, no les dan salario, y les dan una credencial, y cada quien que se consiga su lana como pueda, ¿no? Pero es que mira, esa es la parte que también quería yo, bueno, acaba, perdón. No, entonces te digo, esas son cosas que en el análisis de estos movimientos de periodistas que se han hecho para promover la defensa muy legítima, muy genuina de agresión de la que son víctimas varios, o han sido víctimas varias, pues no se menciona, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene miedo de quedarse sin chamba. Digo, yo por andar de hocicón seguramente no van a volver a dar chamba en ningún lado, pero pues sí, digo, ya basta, güey. O sea, no quieren tocar eso, no se quieren tocar una serie de instituciones ni otras formas de contar la historia de nuestros días, ¿no? Y bueno, pues ahí te digo, hay mucha explicación del por qué se agrede, ¿no? De también cómo se magnifica y cómo también hay organismos que llevan las contabilidades de estas agresiones, estos asesinatos de compañeros, compañeras, que también, digo, hay que decirlo, han lucrado durante años y persisten o subsisten gracias a los fondos que bajan esgrimiendo esta narrativa de el país en donde no se puede o no existen pues las condiciones para ejercer un periodismo libre, y bueno, con un gobierno que también sistemáticamente ha negado cualquier tipo de responsabilidad, o simple y sencillamente dice, sostiene, afirma, sin ninguna base, que no hay impunidad y que se respetan las garantías de la libre expresión. Mira, lo que quería yo también plantear es precisamente un poco eso que digamos, añadir a esto que tú decías en ese sentido. Digamos que hay una gran culpa, en mi opinión, de los propios medios, es decir, de los propietarios, dueños, directivos de los medios, porque ya no se paga el trabajo de campo, nadie quiere gastar en trabajo de campo. Prácticamente es mínimo los medios que están invirtiendo en trabajo de campo. Todo el mundo quiere bueno y barato, ¿no? O gratis si se puede, ¿no? Entonces, todo el mundo ya se está, digamos, recargando en la información de las agencias, de las grandes agencias, y de las filtraciones de las grandes fuentes de algunos compañeros, ¿no? Que a mí no se me hace mal, bueno, pero tú tienes que investigar, ¿no? O en este periodismo pseudoliterario que se toma unas licencias bárbaras para hablar o reseñar supuestas confrontaciones que, está cabrón, güey, y que no aportan absolutamente nada al debate, sino que sostienen esta línea argumentativa, esta narrativa falsa o acotada sobre lo que sucede en el país. Y mira, siempre decimos que vamos a durar 20 minutos y nos extendemos un montón, pero
Bueno, ahí me gustaría terminar haciendo un par o diciendo un par de cosas. Una invitación a la que nos escucha, que es poca, pero es leal, de que también participen, pregunten, opinen. Si bien no estamos en directo, pues sí podemos retomar la semana siguiente los comentarios, las dudas o lo que sea que decidan proponer. Eh, y segundo, decir que porque no le entramos a esta mamada de andar cambiándole el lenguaje y hablar hablar como lo es, ¿no? Hay víctimas de homicidio, hay palabras que no se pueden disfrazar. Esta madre de YouTube, que es una dictadura digital que te censura todo, entonces ahí andan la gente a inventándose palabras que lo desvivieron, que no sé qué mamadas. Y por eso estamos congelados, totalmente atrapados. Digo, yo por eso no quería estar en YouTube, pero también esto que sirva para decir que estamos en Spotify, que el año próximo estaremos con esta programación completa en X y en Blue Sky, donde pues aparentemente el algoritmo no nos va a censurar por andar pues diciendo las palabras que se deben decir y que me parece que yo sería incapaz de autocensurarme, pues porque no es mi estilo, ¿no? Y creo que tampoco el tuyo. Y bueno, con esto, pues yo diría que me freno, digo, porque son temas larguísimos que nos podemos estar horas y horas hablando de esto, No, seguiremos pero hablando de estos temas, o sea, digamos que hay no, muchas no, claro, vertientes y pues que vamos a... invitando a otras voces a que Claro, nos ofrezcan sus propias lecturas y bueno, pues por mi parte aquí concluyo. sí. Pues tus palabras finales para este podcast, Guti. Mira, no, no, prácticamente ya sería nada más, invitar a que nos sigan escuchando, porque, digamos, estamos también preparando nuevos materiales y tenemos nuevos temas. Tenemos toda una agenda de contenidos que pues, pueden ser atractivos para nuestros seguidores. Y pues nada, nos vemos al próximo episodio.